Hola, ¿qué tal? Aquí lo voy a hacer con cámara para que se entienda mejor como los gestos que he estado haciendo en las clases. Más que nada porque cuando yo explico algo y hago gestos, a veces me pregunto, ¿por qué no se ven? Así que, nada, vamos a estar con el problema. Y vamos a hacer una aplicación del problema del cilindro, que gira y rota. Ambos son lo mismo, que rota, mejor dicho. Así que voy a copiar el enunciado y vamos a hacerlo cortito. Vamos a explicar qué hay de este problema. Este problema dice así. Un recipiente cilíndrico lleno de un líquido de peso específico gamma tiene en su tapa superior una semisfera de radio resufre. En un extremo de la tapa existe un pequeño orificio que pone en contacto al fluido con la presión atmosférica. Y aquí voy a hacerlo así mejor, porque creo que con el audio del audífono se escucha más o menos. Ya, se escucha bien. Si el cilindro gira con velocidad angular omega constante, determinar la fuerza de presión que el líquido ejerce sobre la semisfera. Bueno, básicamente entender que este problema es un problema de aceleraciones. Así que cuando queremos hallar una fuerza tenemos que entender cómo evolucionan las presiones. En este caso, cuando nosotros imponemos la gradiente de presiones, obtenemos menos ρ por las fuerzas básicas. Fuerzas básicas que están dadas por la gravedad del sistema, en este caso G, la aceleración de gravedad, y las aceleraciones del sistema. Esta forma es conocida y sabemos que la presión de un sistema rotatorio donde solamente está la aceleración de gravedad está dada por la mitad de la densidad ponderada por el cuadrado de la velocidad angular por el radio al cuadrado, menos ρ por g por z. Esto es menos dado que z vamos a definirlo apuntando hacia arriba. Y r es positivo, o bueno, este término es positivo porque r apunta hacia esa dirección. Eso para que quede claro. Y una constante que se puede despejar ubicándonos en la parte que está en el orificio. Existe un pequeño orificio que pone en contacto al fluido con la presión atmosférica. Por lo tanto, dado que está en contacto con la presión atmosférica, la presión justo en ese punto, en el orificio, va a ser continua. Y la presión en ese punto va a ser la atmosférica. Y en base al sistema de coordenadas que nosotros definimos, tenemos que esto va a ser en el radio y sin ni subir ni bajar en la altura. ¿Estoy grabando todavía? Sí, estamos bien. Entonces, esto es imponer que en r,0, donde r es el radio y 0 es la altura, esto vale 1/2 de la densidad por omega al cuadrado por el radio al cuadrado menos 0, dado que evalúen 0, z igual a 0, más nuestra constante. Esto igualado a la presión atmosférica, que voy a igualar a 0 dado que estamos en ausencia de procesos termodinámicos. Es decir, que vamos a usar la presión relativa. Así que de esto se puede deducir que la constante es igual a 1/2 de la densidad por ρ al cuadrado por r al cuadrado. Concluyendo finalmente que nuestra presión o nuestra distribución de presiones en todo el sistema es igual a 1/2 de ρ por omega al cuadrado por r al cuadrado. Perdón. Esto factorizado por r al cuadrado menos, y aquí está el menos que me olvidé de poner, r al cuadrado. Ahora sí, menos ρ por g por z. Esa es nuestra distribución de presiones y esa es la que usaremos para el resto del problema. En lo que sigue, ¿qué pasa con la isóbara de presiones? Este es nuestro estanque. Y aquí está nuestro cilindro, o sea, nuestra esfera. La isóbara que se va a formar va a ser de esta forma.
Pero aquí hay una herramienta muy poderosa, que el agua no va a rebalsar. Y tanto aquí como acá va a haber fluido. Así que la isóbara, si bien va a estar marcada por una presión igual a la atmosférica, hay continuidad y aún va a haber presión por el fluido. Y esto es cosa de ver que cuando nos ubicamos, por ejemplo, acá con un Z definido, la isóbara se va a ver así. O si nos ubicamos más abajo, la isóbara distinta de la atmosférica se va a ver así. Entonces, para muchos casos, la atmósfera, o sea, la parábola siempre va a mantener su forma. O al menos la forma de las presiones siempre va a tener una forma cuadrática. ¿De esto qué nos sirve? Que básicamente el volumen que se forma entre la superficie que está por encima del fluido, o sea, de la isóbara, va a estar dada, o mejor dicho, nos va a entregar la fuerza sobre, eh, sobre la esfera, la semiesfera que está acá. Y una forma de hacerlo es calculando la superficie que se encuentra acá. ¿Y por qué esa superficie es la fuerza? Porque cuando yo estoy por arriba o por debajo de una isóbara, ya sea por debajo, la superficie interna, o sea, la superficie que apunte con una normal, o que tenga al menos una componente de la normal, hacia abajo, va a tener una fuerza de empuje que va a empujar a la isóbara, o que se va a empujar hacia la isóbara. Y acá, si me ubico arriba, esta superficie que apunta hacia abajo ahora, va a atraerse hacia la isóbara. Y el peso que siente va a ser de todo el fluido. Desde también incluso arriba de la isóbara, porque aquí hay fluido. Entonces, esa es una forma de calcularlo. Y la otra forma, que es la que voy a proponer ahora, va a ser, bueno, mi superficie, el esquema de mi superficie va a ser esta. Y aquí tengo la esfera. Y tengo acá un volumen. Pero este volumen está encerrado por tres superficies diferentes. Es sub 1, o mejor dicho, la superficie del manto del cilindro, si esto lo imaginan como un rectángulo, o mejor dicho, en 3D, esta superficie va a estar dado por esto. Esto va a ser la superficie del paraboloide. Y esto va a ser la superficie sobre la esfera. La superficie esférica. De hecho, superficie esférica. Cada uno es una superficie que le voy a denominar superficie esférica, superficie de manto y, para mantener la notación, superficie parabólica. Cada superficie tiene asociada una normal. Si yo ahora miro el cuerpo desde afuera, o sea, yo tengo, por ejemplo, esto, voy a romper esto. Esto es un cilindro. Todo lo que yo voy a sentir desde afuera, si yo miro esto desde afuera y yo dibujo superficies imaginarias, esto va a sentir fuerzas de presiones. Por arriba, por debajo, pero que tienen la capacidad de contraer mi volumen. Si bien el problema claramente es, bueno, todo lo que está dentro de ese volumen también aplica hacia afuera, la teoría nos dice, bueno, también es válido decir que las fuerzas sobre la superficie esférica, sobre el paraboloide de la isóbara, por si acaso, y sobre el manto cilíndrico, se van a igualar por la integral de flujo cerrada porque
todas las superficies se encierran para formar un volumen, de la presión con la normal interna multiplicadas por la diferencial de superficie. Y esto es lo que nosotros conocemos con la fuerza de presión tradicional. Pero, ¿qué pasa con esto? La diferencia sutil entre todo esto es que ahora todas estas fuerzas de presiones atraviesan una superficie. Y esto es lo importante. Yo quiero atravesar las superficies que forman el volumen, pero no las quiero atravesar desde adentro, las quiero atravesar por fuera. Y el hecho de que se atraviesen por fuera nos puede entregar lo siguiente. Y aquí voy a leer un apartado que escribí, que nos dice: la fórmula de la divergencia de Gauss, que es lo que vamos a usar, establece una relación entre el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada y la divergencia de ese campo dentro de un volumen limitado por la superficie. Matemáticamente se puede expresar de esta manera. ¿Cómo? Y aquí voy a quitar la normal. Donde esto se puede escribir como, recordando cálculo avanzado, la integral del volumen de la divergencia de la presión por el diferencial de volumen. Divergencia que está dado básicamente por un vector de derivadas parciales. En este caso, de derivada de coordenadas polares o cilíndricas, que va a estar dado por esto y esto. Cada uno en su respectiva coordenada, claro. R tongo, teta tongo y zeta tongo. Esta fórmula nos ayuda a establecer de mejor manera, o mejor dicho, es una herramienta útil para poder después despejar superficies que nos cuesten calcular. En este caso, la que queremos calcular es la de la superficie esférica. Pero es muy difícil calcular esta presión integralmente hablando, porque aquí tenemos que usar coordenadas esféricas, integrar sobre una superficie esférica, y esas relaciones son matemáticamente difíciles de resolver. Pero en cambio, la superficie de un manto, que de adelanto, la superficie, y esto es lo importante, voy a aclararlo. Esta superficie tiene una normal. Normal de la superficie del manto, normal de la superficie esférica, normal de la superficie del paraboloide. Estas tienen sus contrapartes, que son sus normales internas. Y esta. Y aquí volví a anotar la N. Y listo. Ahora sí. Aquí ¿por qué defino las normales? Porque así como yo definí que la fuerza de una presión sobre una superficie está dada por la presión aplicada directamente en la superficie, y esto se cumple porque cada fuerza está apuntando sobre el volumen. Entonces la ecuación de curva cerrada es válida. Equivale, es una equivalencia. Pero yo estoy diciendo, bueno, esta equivalencia la puedo igualar a la fórmula de divergencia. Porque como dije antes, porque encierra un volumen. Pero además de eso, yo sé que cuánto vale cada fuerza. O al menos sé que de esas tres fuerzas, dos son fáciles de calcular. Una de ellas es la fuerza aplicada sobre la superficie del manto. Este es mi manto. Cada fuerza apunta de forma radial hacia el centro, lo que hace que cada fuerza se cancele. Esta con esta, la de atrás con la de adelante, las diagonales, etcétera, etcétera. Por lo que es fácil decir, o es válido decir, que la superficie sobre el manto, o la fuerza de superficie sobre el manto, las fuerzas netas van a ser cero. En cambio, las fuerzas sobre la superficie parabólica
se pueden calcular como la integral de la presión ubicada o evaluada en la superficie parabólica por la normal interna, que en este caso es menos SP, o sea, en K-tongo, por la superficie de esta superficie. La superficie de esa superficie. Oh, la acabo de decir de nuevo. Bueno. Y aquí esto, claro, es menos S sub SP. Para que quede claro que estoy usando menos la normal. Cuando yo calculo una fuerza de presiones, yo primero me paro en un punto. En un punto que, si bien depende de dónde esté parada una superficie, o sea, yo puedo decir que esta superficie, o esta presión depende fácilmente de R y Z. R's y Z's que deben estar en la superficie de la parábola. Pero yo sé que sea cual sea donde me pare acá, la presión va a ser igual a la atmosférica. Entonces realmente esto se resume en que yo digo, bueno, en verdad esta presión es la atmosférica. Por lo que yo puedo decir que esto se escriba así. ¿Y cuál sería esa superficie? La proyección hacia arriba, en K-tongo. Y claro, mi proyección va a estar dada básicamente por, y esto si lo veo en 3D, por un disco de radio R sub E. Por lo que esto va a ser igual a P sub 0 por R, o sea, por pi, por R sub E al cuadrado por K-tongo. Y aquí la acotación. P sub 0 es la atmosférica, que puede ser igual a 0, porque estamos en ausencia de procesos termodinámicos. Y como lo dije antes acá, vamos a asumir ese supuesto para no añadir más términos. Por lo que en verdad todas estas fuerzas se igualan a 0. Por lo que la fuerza de la superficie esférica se resume mucho, o bueno, principalmente se resume en la integral de la divergencia de la presión. Entonces nuestro cálculo se resume en hacer eso. ¿Y cómo se hace? Vamos a por ello. Siguiente página. Se obtiene finalmente que la fuerza sobre la superficie esférica va a estar dada por menos la integral de volumen de la divergencia de P por el diferencial de volumen. La divergencia, como dije antes, es un vector multiplicación en coordenada. Ya esto lo voy a calcular así. La derivada de P respecto a R es ρ por omega al cuadrado por R. No hay derivada en θ, así que se omite. Y la derivada en z va a estar dada por menos ρ por g. Por lo que la divergencia va a ser la suma ponderada de cada gradiente, multiplicadas a la vez por su respectivo vector unitario. Es decir, esto más el último término que vale escribirlo, y esto para hacer memoria, o sea, la divergencia nos entrega un vector
y la gradiente de la gradiente nos entrega también un vector. Me confundí. La divergencia nos entrega esto y esto nos entrega un escalar. Ahí sí. Entonces vale recordar que hay algunos operadores que nos van a llevar a un punto a otro, pero lo importante es esto. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Que ya, este término se va y nos queda finalmente que esto es igual a rho por omega al cuadrado por r tongo, menos rho por g por z tongo. Y ahora, si yo lo reemplazo en la fórmula, voy a obtener que la fuerza de la superficie esférica va a estar dada por la integral de volumen, el menos lo meto adentro, y voy a obtener esto. Por el diferencial de volumen. Ya. Luego, esto se divide en lo siguiente. El diferencial de volumen de un término menos el diferencial de volumen del otro término. Ya. La diferencia radica en que esto es decir mejor. El volumen en torno a un radio, y aquí lo anoté mal, no nos entrega nada. Por lo que este término se hace cero. Y aquí